Hola, mi nombre es Zoe Padilla, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Santa María, y esto es una breve explicación acerca de lo que ha sido la economía y la influencia que ha tenido esta en los medios de comunicación a través de los años. Las ciencias de la economía son las que intentan descifrar y darnos a entender lo que es la vida del ser humano en torno a las transacciones que éste realiza, todo desde el punto de vista de la compra, venta e intercambio de materia prima. La economía es básicamente el área que se encarga de la producción, distribución y comercialización, así como también la parte del consumo de todos estos bienes y servicios. Todo esto tiene que ver con lo que es el desarrollo de la producción del ser humano desde el punto de vista individual como colectivo, así como también el de una nación o país. Básicamente esta ciencia es la que desglosa lo que es la vida en números y cifras que tiene el ser humano. Ahora, cuando hablamos de la ciencia de la comunicación, esta es la que se encarga de analizar y difundir los problemas sociales. Todo esto mediante medios informativos que pueden ser tanto escritos como audiovisuales. Básicamente, la función que tiene la comunicación cuando hablamos de temas económicos es precisamente revelar lo que son todos esos gastos, todos esos números, las cifras que revelen el intercambio productivo económico que tiene el ser humano. Básicamente nos explican lo que muchas veces creemos que solamente pueden entender los especialistas, y de ahí básicamente es de donde viene el arte de comunicar cuando hablamos de economía. La importancia de la iniciativa empresarial cuando hablamos de temas económicos puede venir alterados por muchísimos factores en un país. Si vemos la economía desde el punto de vista del comunismo, estaríamos hablando de una economía donde básicamente el Estado es el que tiene el poder de todos los bienes y todos los activos que se generan. En esta economía no existe el empresariado privado y no existe la diferencia de clases. Básicamente es el Estado el que se encarga de producir, distribuir y comercializar con todos los bienes y servicios, y hacerlo de una manera equitativa. Ahora, si vemos la economía desde el punto de vista capitalista, estamos hablando de una economía donde el empresariado privado tiene todo el protagonismo. Aquí sí tiene todo el protagonismo, y es la ley del libre mercado la que gobierna y permite que sean estos empresarios los que imponen las reglas y las normas con las que se va a desarrollar la economía de un país. Alrededor de la historia fue el capitalismo el que se impuso por encima del comunismo y de sus ideales. Todo esto comenzó en medio de lo que fue la revolución industrial, que esta revolución precisamente es el perfecto ejemplo de por qué la iniciativa empresarial es tan importante para la economía de un país. Y es que si hablamos de esta revolución industrial que comenzó en Inglaterra, estaríamos hablando de que surgió una clase revolucionaria llamada burguesía. Fueron estos los que quisieron enfrentar a la jerarquía que tenían los más adinerados. Básicamente los burgueses empezaron a condicionar un país para que este pudiera empezar a desarrollarse. Ellos le dieron ciertas garantías a las empresas privadas y contaban con un muy buen sistema bancario. Todos estos factores y entre otras circunstancias hicieron de Inglaterra el escenario perfecto para que floreciera el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Esta revolución trajo consigo un cambio de paradigma súper grande, ya que ahora el trabajo industrial no iba dirigido a satisfacer las necesidades de los más adinerados, sino que ahora era dirigido a producir en masa para proveer a las masas. Todo esto trajo un grandísimo progreso en ese país. De hecho, los salarios mínimos se duplicaron debido a la constante acumulación de capital que ellos tenían, que permitían cada vez producir
muchísimo más y más. Toda esta producción que ellos tenían, conjunto con la competencia que empezó a crearse entre las empresas que existían, y permitieron que un país completo pudiera desarrollarse y pudiera invertir esos recursos en la investigación y en la innovación de una nación completa. Desde que las empresas privadas han tomado lugar, también han dado muchísimas oportunidades de empleo a las personas, pero sobre todo, y los más importantes, fueron estas las que le dieron forma a la solidez en la que nosotros realizamos nuestras transacciones. Así que lo que nos ha demostrado la historia hasta ahora es que las empresas privadas son sumamente fundamentales para el desarrollo de un país. De hecho, los lugares o países donde se han intentado modelos más internistas con ideologías más comunistas son países que simplemente no han terminado bien. El ejemplo perfecto es en la ex Unión Soviética, donde se demostró cómo este dominio que se veía que tenía el Estado con los medios productivos se vieron después en un colapso de este mismo sistema. Y a día de hoy ni siquiera la China comunista actual es completamente dueña de todo, y aunque es verdad que el Estado participa muchísimo con las empresas y mete mucha mano con las empresas, ellos tienen muchísimos rasgos de capitalismo y de hecho hacen demasiadas alianzas con empresas privadas. Cabe destacar también que existen las empresas del Estado, como es el caso de Venezuela, donde PDVSA es la empresa más grande y la principal empresa que tiene Venezuela, y esta le pertenece al Estado. Sin embargo, PDVSA es una empresa que convive de cerca con muchas empresas privadas que hacen vida en otro tipo de entornos. Sin duda, el desarrollo y el progreso que se ha obtenido a través de las empresas privadas ha sido muchísimo más eficientes que las que ha manejado un Estado. Eso es lo que nos ha demostrado la historia. Y sin duda, esta iniciativa empresarial y las empresas privadas son las que son el pilar fundamental para la economía mundial, prácticamente. Los intereses económicos de los medios, por supuesto, que pueden alterar la manera en la que estos manejan la información que se supone que debería ser objetiva o se supone que debería ser una información veraz. De hecho, los medios de comunicación se autocensuran a sí mismos en cualquier tipo de ámbito que le convenga, depende con la editorial con la que se hayan asociado, justamente para no arriesgar esos ingresos económicos que esto les generan. La falta de autonomía que tienen a día de hoy los medios es muy heavy. Todo esto debido a la dependencia que tienen los medios de publicidad y de que empresas privadas puedan financiarlos. Las noticias en un medio pueden ser objetivas hasta que el hermano, un familiar o una persona cercana o un mismo dueño de un medio se ve involucrado en algún suceso, algún crimen, porque obviamente quiere cuidar su imagen y obviamente controla lo que quiere que salga o no en pantalla. Esto puede ser un hecho, pero ellos no quieren que se difunda cualquier tipo de información en la que se perjudique una imagen que no pueden, y de hecho los medios se abstienen de hacerlo, no lo dicen, porque si no eso afectaría sus ingresos económicos que tienen con una editorial. Las agendas de los medios de comunicación, a pesar de que hay diversos medios de comunicación, son muy parecidas. Todo esto es porque los medios deben cumplir con unos condicionamientos que vienen de una parte externa. Todos estos condicionamientos básicamente pueden invisibilizar o pueden relativizar lo que son los problemas reales que están pasando en un país. Esto quiere decir que la línea editorial está sumamente influenciada por los factores económicos que involucran a sus creadores o a su creador. Sin embargo, a día de hoy se nos abrió una nueva ventana
a las personas, a los comunicadores, a las personas, a los periodistas, ya que a través de los medios digitales, también llamados redes sociales, se puede difundir noticias sin depender económicamente al 100% de una línea editorial, ya que solamente con las vistas que uno pueda generar con su contenido en sus redes sociales, ya uno puede empezar a facturar y no depender completamente de una línea editorial ni de factores externos, y uno puede expresarse, por decirlo de alguna manera, muchísimo más libremente acerca de temas, y puede tocar temas en los que no puede hablar si estuviera metido en algún medio que evidentemente no lo permite. Entonces, a día de hoy, eso es una ventaja que tenemos.